Hola chicos, en este video vamos a ver cómo sumar dos fuerzas mediante el método analítico y también el método gráfico. Vamos a hacer un ejemplo del último trabajo que tienen y además le voy a agregar alguna información sobre las calculadoras y cómo obtener esos valores. Recordamos que para sumar dos fuerzas hay que descomponerlas en sus componentes horizontal y vertical. La componente horizontal de una fuerza, como vemos ahí, es la multiplicación de la fuerza por el coseno del ángulo que forma con el eje X. En este caso le llamamos alfa. Dependiendo de la calculadora que tengan, van a tener que buscar esas funciones. Acá, por ejemplo, en una calculadora científica, está ahí las dos teclas, que una se llama sin de seno y la otra cos de coseno. En este tipo de calculadoras de celular, en este modelo, por ejemplo, hay que torcer el celular a un costado y ahí se amplía la calculadora y encontramos la tecla sin y cos ahí donde les marco. En este otro tipo de calculadora de celular hay que deslizar hacia un costado, como indica ahí la flecha, y aparecen las funciones sin y cos también ahí. Recuerden que es muy importante que las calculadoras estén en modo DEG, en modo digital, y no en radianes, porque si estuviera en radianes, aparece la sigla RAD ahí en la pantalla, nos va a dar cualquier otro, un valor que nada que ver, porque va a medir el ángulo en radianes y no en grados. Cuidado con eso. Bueno, como decía, la fuerza horizontal va a ser, la componente horizontal va a ser la fuerza por el coseno del ángulo y la componente vertical va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Vamos a un ejemplo o un ejercicio que tenían que hacer, que es el ejercicio 2 de la actividad 6. Acá tenemos dos fuerzas, una que vale 50 kilogramos fuerza y su ángulo es 40 grados, y 75 kilogramos fuerza y su dirección es 160 grados. Bueno, procedemos a hacer las componentes de la fuerza 1. Acá tienen que la fuerza 1 multiplicada por el coseno del ángulo, o sea, 50 kilogramos fuerza por el coseno de 40 grados da 38,30 kilogramos fuerza. Y la componente vertical va a ser la misma fuerza, 50 kilogramos fuerza, pero por el seno del ángulo, 40 grados. Que en este caso da 32,13 kilogramos fuerza. Seguidamente descomponemos la fuerza 2 y vamos a tener lo siguiente. La fuerza 2 por el coseno del ángulo beta, en este caso va a ser 75 por el coseno de 160 grados. Fíjense que el valor acá da negativo, es menos 70,47. Cuidado con eso porque eso hay que respetarlo y dejarlo para en el paso siguiente ese valor va a estar restando, no sumando. Así que cuidado con los signos que da cada componente. Y la componente vertical si es positiva, fíjense que es 75 kilogramos fuerza por el seno de 160 grados y da 25,65 kilogramos fuerza. Bueno, seguidamente tenemos que, acá lo dejamos anotado arriba, los valores que nos dio, y tenemos que calcular las componentes de R, que es la resultante. Bueno, las componentes de R van a ser una horizontal, que es Rx, y otra vertical, que es Ri. Y obviamente va a ser la suma de F1x y F1 y F2x, y también la suma de F1y más F2y. Acá aparece lo que les decía del signo. Fíjense que la suma de F1x más F2x es 38,30 más menos 70,47. O sea que en ese caso hay que restar. Y el resultado da menos 32,17 kilogramos fuerza. Bueno, en el caso de RI, las dos son positivas, así que hay que simplemente sumar. Y es 32,13 más 25,65 y da 57,78. Ahora tenemos las dos componentes de R y vamos a proceder a calcular el valor de R precisamente,
que lo hacemos mediante esta fórmula, que es la raíz cuadrada de las dos componentes elevadas al cuadrado y sumadas, ¿no? Bueno, si reemplazamos los datos en esta ecuación, obtenemos lo siguiente. Fíjense que no interesa que Rx en este caso es negativa porque está elevado al cuadrado y como resultado vamos a obtener un número positivo. Recuerden que no puede haber raíces de números negativos, entonces sí o sí lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Bueno, si hacemos lo que está dentro de la raíz, yo prefiero resolver primero lo que está adentro. Haciendo esa operación nos da 4.373,43. Si le sacamos raíz cuadrada a ese valor, nos da 66,13 kilogramos fuerza. Y ese es el valor de R. Lo dejamos anotado ahí arriba. Y último paso es calcular la dirección que va a tener R. Bueno, la dirección que va a tener R, que yo en este caso le llamo θ R, va a ser la inversa de la tangente, que se abrevia como tan a la menos 1, de RI sobre RX. Esa función de la calculadora también la encuentran en las calculadoras científicas, ahí como se marca en la imagen, apretan Shift y tan, que es tangente, entonces va a ser la inversa de la tangente. O en la calculadora de los celulares, fíjense en este tipo de calculadoras, apretan la tecla que dice second y va a aparecer tangente a la menos 1. Entonces apretan second y va a aparecer en vez de tangente, tangente a la menos 1. En este otro tipo de celulares apretan esta tecla que se llama inv, de inversa, y va a aparecer tangente a la menos 1. Bueno, ustedes vayan viendo qué calculadora tienen y obviamente que practicando van a ver dónde está tangente a la menos 1, pero es muy fácil de encontrar. Bueno, si hacemos el cálculo de tangente a la menos 1 de 57,78 dividido menos 32,17 nos da menos 60,89. Pero cuidado, acá no termina la cosa, o sea, ese ángulo negativo que nos da, en realidad yo tengo que restárselo a 180, porque ese ángulo está contado o empieza, digamos, en la parte negativa de X, hacia atrás. Ahora en el gráfico lo van a ver más claramente, pero el ángulo real que forma R con el eje X positivo es la resta de 180 menos 60,89, que en este caso da 119,11 grados. En definitiva, estos son los valores que obtuvimos en el método analítico. R tiene un valor de 66,13 kilogramos fuerza y el ángulo que forma R con el eje X positivo es 119,11 grados. Ténganlo presente porque ahora vamos a hacer la parte gráfica con el GeoGebra y tenemos o tendríamos que llegar a valores muy parecidos a estos. Bien, ahora vamos a ver la representación gráfica del ejercicio que hicimos. Yo lo dejé anotado acá abajo, lo puse como imagen para recordar y también puse que la escala que vamos a usar es 1 centímetro igual a 10 kilogramos fuerza. O sea que nuestra fuerza 1 va a tener 5 centímetros y nuestra fuerza 2 va a tener 7,5 centímetros. Y también anoté los resultados que obtuvimos de la forma analítica. Bueno, vamos a proceder acá, vamos a insertar vector, vamos a poner un vector que parta desde 0, lo ponemos por ahí y después lo editamos. Recordamos que ponemos en coordenadas polares y vamos a propiedades. Acá de este otro lado nos va a aparecer definición, vector EAF, vamos a borrar EAF y vamos a poner 5 por los 5 centímetros, punto y coma, hacemos un espacio y ponemos 40 grados, que es la inclinación. Le damos Enter y ahí vemos que el vector se acomodó.
Ahora le cambiamos el nombre para saber cuál es cuál. Ponemos fuerza 1. Listo. Y también lo que tenemos que hacer es acercarnos con el zoom y mover el punto F al extremo del vector. Nos acercamos un poco más para que sea bien preciso. Lo dejamos ahí y después nos alejamos nuevamente. Bien, ahí tenemos nuestro vector fuerza 1. Yo lo que les suelo recomendar es que seleccionen el vector y pongan objeto fijo. Entonces ese vector ya no se mueve más. Seguidamente vamos a insertar otro vector, el otro, que es la fuerza 2. Vamos a hacer que inicie en 0 también, pero que vaya para allá porque nuestro vector F2 va hacia ese lado, aunque capaz nos queda un poco corto. Eso no importa porque ahora vamos a editarlo. Entonces ponemos clic con el botón derecho, ponemos coordenadas polares y vamos acá a la definición de este lado, del lado derecho, y vamos a borrar del punto E al punto G y vamos a poner 7.5 por los 7,5 centímetros, punto y coma, 160 grados, que es la inclinación. Le damos Enter y ahí el vector ya se puso en posición y seguidamente vamos a nombrarlo F2 y también lo vamos a dejar como objeto fijo. Y después movemos el punto este que está acá, lo llevamos al extremo de la fuerza 2, nos acercamos para que sea más preciso. Ese acercamiento traten de hacerlo siempre porque si no, el punto no va a quedar exactamente en el extremo del vector. Bueno, ahí quedaron nuestros dos vectores representados. Ahora, para terminar la suma de forma gráfica, vamos a insertar líneas paralelas. Vamos a seleccionar paralela acá y tenemos que seleccionar el vector F1 y el punto contrario, o sea, este punto donde termina el vector 2. Fíjense que ahí trazó una línea paralela al vector F1 que pasa por el extremo de F2. Luego seleccionamos el vector 2 y hacemos clic en el punto donde termina la fuerza 1. Fíjense que traza una recta paralela a F2, pero que pasa por el extremo de F1. Después, para que estéticamente quede mejor, vamos a seleccionar las dos líneas y acá donde dice estilo vamos a hacer que sean un poco más finas, y además que sean línea de puntos. ¿Por qué? Porque estas son líneas auxiliares, no son vectores, sino que nos sirven solamente para ubicar el punto donde va a terminar la fuerza resultante. Seguidamente ponemos un punto acá en esta intersección, ahí, y después insertamos un vector que vaya desde el origen, siempre el origen de coordenadas, a este punto que pusimos en la intersección de las dos rectas. Ahí tenemos ya nuestro vector resultante. Es este vector que le puso el nombre U el programa. Nosotros lo vamos a renombrar, vamos a ponerle R y también lo podemos resaltar con color rojo y poner un poco más grueso el vector para resaltar que es el vector resultante de la suma de las dos fuerzas. Nos vamos acá al costado izquierdo y si ponemos coordenadas polares vamos a ver el valor que tiene el vector de longitud, 6,62 centímetros, y su ángulo es 119,12 grados. Si nosotros vamos a nuestra
a nuestro resultado que obtuvimos analíticamente, fíjense que el resultado que habíamos obtenido era 66,13 y acá tenemos 6,62. ¿Qué valor es ese? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es poner un texto que diga R es igual a 6,62 centímetros. Y eso lo tenemos que multiplicar por el valor de la escala, que es 10. O sea, que el valor de la fuerza es 66,2 centímetros. 66,2, perdón, kilogramos fuerza. Bien, ahí ponemos, lo dejamos acá para que eso esté visible también. R gráficamente da esto. Vamos a poner acá propiedades. Esto va con el gusto de cada uno. Yo lo suelo resaltar y poner así bien para que se vea bien. Y fíjense que el ángulo que tiene nuestro vector resultante es 119,12. El valor que habíamos obtenido nosotros es 119,11. Es prácticamente el mismo ángulo. Como para terminar nuestro gráfico, vamos a poner ese valor. Vamos a poner ángulo de R. Y ponemos 119,12 grados. ¿Está? Entonces lo ponemos acá y ahí queda nuestro gráfico que comprobó, digamos, que nuestro gráfico es muy parecido al valor teórico o el valor analítico de la suma. Como último paso, yo siempre les recomiendo destildar acá en el costado izquierdo los puntos para que quede el gráfico un poco más claro. Por ejemplo, este punto lo sacamos, este otro, todo lo que sean puntos, el E, y ahí H falta acá. Ahí entonces nuestro gráfico queda muy bien y además comprobamos que el valor da lo que tiene que dar. Como último paso, lo que pueden hacer es exportar la imagen. Y fíjense que si ustedes ponen exportar imagen, les va a guardar una captura de lo que hicieron en el GeoGebra y ahí apretando en descargar la pueden descargar y pegar en su trabajo. Bueno chicos, está todo hasta acá. Nos vemos la próxima.